¿Cómo han estado todas? Gracias a Dios. Bien, Jaime. gracias, Bien, ¿qué tal, Susi. Susana? Hola, Ida. ¿Qué Hola, tal, Susana. Jaylin? Qué bueno verte. Solo a tu hijo he visto en el elevador. Ay, sí, ¿ah? Él No sé siempre por está dónde saliendo entrar. y entrando. Sí. Ah, no sé cómo hacerla. Bueno, entonces creo bienvenidas y buenos días. No sé si ya tienen su folleto a la mano, pero ya se los mandé la semana pasada, ¿verdad? Gracias, sí. Entonces, Aquí lo tengo en la mano. Yo también. Perfecto. Entonces se dan cuenta que la semana pasada tuvimos la introducción y vimos un poquito el contexto histórico para comprender el periodo medieval y con ese periodo la mentalidad escolástica, que pertenece prácticamente, dijimos que el periodo medieval iba del siglo IV, digamos, con el reinado de Roma bizantino, o sea, de Oriente, y que terminaba con el descubrimiento de América. Y en esa época, pues, se desarrolla un poquito el pensamiento filosófico de Aristóteles, y a eso se le llamó la escolástica, o sea, la escuela que intentaba comprender desde la razón los misterios de Cristo. Acuérdense ustedes de que Vaticano II nos ha puesto que utilizamos pues la gracia y la razón, o sea, la fe y la razón, pero las dos tienen que ir como paralelas, ¿verdad? En cambio, aquí se le daba solo la importancia a la razón. Eso va a ir terminando con distintos movimientos ya después del medioevo, ya del siglo XVIII, XIX, con la ilustración y muchas cosas que se van a ir desarrollando, pero nuestra sesión de hace 8 días, que fue una sesión introductoria, quiso ubicar la pastoral en un contexto histórico, diciendo pues que muy bien dijo Susi, yo no sé por qué vamos a estudiar esta teología si básicamente le corresponde a los sacerdotes. Entonces, ustedes en su folleto, en la parte que tienen de lectura complementaria de la teología pastoral, la definición y la historia, ustedes en eso se van a dar cuenta que el desarrollo de esa lectura va dirigida a los sacerdotes. Pero hace 8 días nosotros aclarábamos eso, de que a partir de Vaticano II, especialmente con las dos constituciones, Gaudium et Spes, que justamente es la que se dedica a la pastoral, y Lumen Gentium, que también tiene que ver con la luz para el mundo, y que si ustedes van encontrando el hilo conductor, decíamos hace 8 días, pues que todo está fundamentado en la escritura, pues vemos hoy, digamos que la luz, lumen, la luz no está para esconderse. Y acuérdense ustedes que la luz es Jesús, por eso lo tenemos aquí como pastor universal, ¿verdad? Y entonces Vaticano II abre esa parte que no venía desarrollada en el medioevo. Dijimos que Trento, que realmente que es con lo que termina en Europa, toda esta parte conflictiva con el protestantismo y que luego se va a desarrollar el calvinismo, el luteranismo y todas las iglesias protestantes fundadas, ¿verdad? El anglicanismo, pues todo eso que se va a desarrollar en Europa, aquí en América, pues estamos siendo descubiertos y esa es la corriente que nos viene aquí, una complicación en Europa, y acuérdense que pues nuestros conquistadores pues fueron europeos, ¿verdad? Españoles. Entonces aquí ese es un poquito de historia para comprender cómo es que se va desarrollando la teología. Entonces, en eso consistió nuestra sesión de hace 8 días. No sé si tienen dudas, preguntas, ¿verdad? Hoy entraríamos a la segunda parte, que serían los fundamentos bíblicos de la teología pastoral. No sé si tienen alguna duda, pregunta.
Ay, yo tengo tantos problemas con esto que no he podido meter, ni siquiera escucharte. Dice que tengo que cerrar la sesión del teléfono, mejor luego arreglo la computadora. Pero Bueno, ahorita ya no se puede. acuérdate que ya la estoy grabando, no te angusties Sí, tanto. mejor la voy a oír por el teléfono. Después la miras tú, o no te preocupes, sea Ok. tranquila. Gracias. Bueno, entonces, ustedes se recordarán en nuestro curso del año pasado, Teología Bíblica, que tanto la dogmática, que tanto la eclesiología, la cristología, la mariología, la apologética, todos los fundamentos son bíblicos. Se supone que habiendo estudiado teología bíblica, pues ustedes van a comprender que aquí entra el magisterio de la iglesia interpretando estos fundamentos bíblicos. Y entonces, pues conectando con nuestra sesión de hace 8 días, pues descubrimos que la teología pastoral, pues ya con esa historia que habíamos dado, pues no tenía como tal, porque estaba la escolástica, ¿verdad? Y la teología pastoral tiene que ver con la práctica, con llevar a cabo la praxis del evangelio. Y entonces acuérdense ustedes que la escolástica estaba pues más que todo enfocada, como decía Susi, al clero, ¿verdad? Estos eran los que tenían que desarrollar el pastoreo y vimos hace 8 días que en toda esa problemática que había en Europa, en todo ese problema de Roma, pues primero que había caído prácticamente la parte occidental y luego los bizantinos, que es la parte oriental, pues todo eso se va acomodando el cristianismo. Con Constantino vimos hace 8 días que el cristianismo pasa a ser cristiandad. Hay diferencia. El cristiano es aquel que le impacta que no solo el mensaje, la persona, los valores que Jesús transmite. Algo le tiene que impactar para poder querer seguirle. En la cristiandad no, la cristiandad es en masa. O sea, el emperador se convierte al cristianismo y con él todo su séquito, todo su pueblo, sus gobernantes, todo, los imperios que va conquistando. Es un poquito lo que nos pasó a nosotros, pues vinieron los españoles, eran católicos, pues aquí tienen ustedes, ¿verdad? Estados Unidos no fue conquistada, fue colonizada. Entonces trajo justamente los movimientos de aquella época de Europa, ¿verdad? De Irlanda, de los distintos, de las distintas colonias europeas que vinieron a sentarse a Estados Unidos, ¿verdad? De esos migrantes de Europa, pues se viene. Y aquí entendemos por qué en Estados Unidos los procesos pues son más los protestantes, ¿verdad? Porque era lo que estaba en fuerza, lo que tenía fuerza, no solo por la religión, sino que dijimos hace 8 días, todas las monarquías apoyaban este movimiento para quitarle también el poder terrenal al Papa. Entonces aquí quedamos ubicados realmente con una pastoral que en ese momento no existe como tal. Existe como forma de entender no solo el cristianismo, sino que también el judaísmo, porque ustedes van a encontrar que en el Antiguo Testamento, pues muchas veces a Dios se le pone como pastor, ¿verdad? Del pueblo. Pero no solo es pastor, también es esposo. Pues hay muchas metáforas, muchos signos que presentan la relación de Dios con el pueblo. Y la promesa en el Antiguo Testamento es que él mismo va a pastorear, porque los pastores del Antiguo Testamento pues han fallado, ¿verdad? Y luego tenemos a Jesús, manifestación de Dios encarnado, ¿verdad? Entonces ya lo tenemos con su forma de compadecerse porque están como ovejas sin pastor. Y ahí tenemos muchas citas bíblicas en el Evangelio, la multiplicación de los panes, en muchos lugares vamos a encontrar Jesús un movimiento interno
de darse cuenta que la gente está como abandonada, ¿verdad? Como ovejas sin pastor. Entonces, ya ubicación básicamente bíblica e histórica, tenemos los dos contextos, el contexto bíblico y el contexto histórico. Nosotros vamos a ir entendiendo que este término de pastoral ha variado de significado, ¿verdad? Entonces, no tiene por qué sorprendernos por qué estamos estudiando la pastoral. Y sí tenemos que entender por qué en un momento solo iba dirigido al clero, y sí debemos fijarnos cómo Vaticano II pues ha hecho que esa pastoral sea para todo bautizado, ¿verdad? Tienen ustedes, hace 8 hablábamos de las conferencias episcopales, que su objetivo es justamente poner en práctica el Concilio Vaticano. Y entonces vemos, por ejemplo, Aparecida, que su consigna era discípulo y misionero. Entonces, porque todo bautizado es discípulo y misionero. Y cuando hablaba de ser discípulo y de ser misionero, hablaba del encuentro con Cristo. Y decía, pues, que realmente ser cristiano no era una filosofía, una ideología, no era una doctrina, no era ninguna, ni una teoría, ni una idea, era el encuentro personal con Cristo. Esa es un poco la idea que trae Vaticano II. Ya con una mentalidad no jerárquica, con una jerarquía piramidal, sino como una circular, ¿verdad? Donde todos estamos inmersos en la labor de la iglesia y por lo tanto en lo pastoral. Tanto el pueblo de Dios como el clero se resisten a esa idea. El pueblo de Dios porque con tantos siglos de formación clerical, pues quiere seguirle dando al clero pues las mismas atributos. Y el clero que quiere seguirlo teniendo también y no se lo quiere dar al pueblo. Sin embargo, ustedes van a oír al Papa Francisco constantemente haciendo énfasis en que ese movimiento clerical debe terminar tanto cuando habla al clero como cuando habla a los laicos, que les dice pues que tienen que formarse, que tienen que interesarse y no ser indiferentes o tener esa forma de no solo de desinterés, sino de marginar, ¿verdad? Las situaciones o a las personas. Bueno, entonces ahí entramos en este término pastoral y vamos entendiendo por qué ha cambiado su significado. Por el periodo medieval, que duró 1000 años, por la escolástica, que tuvo un enfoque fuerte, por el protestantismo, que trató de responder a las protestas de Lutero, todo esto en Europa, y luego nosotros aquí en América Latina, pues que empieza el descubrimiento y con ello otros movimientos, y ahí va cambiando, ¿verdad? Ya desde ese momento vamos teniendo algunos rasgos, ¿verdad? Donde se va ampliando el significado. Pero tenemos que entender que el proceso es sumamente lento, ¿verdad? Hay un gran problema de resistencia, de trabajos de pastores, de tareas intereclesiales, de diálogos con el mundo, con el compromiso de cambios de estructura, que ahí se van a dar cuenta ustedes que todo lo que es llamado al cambio, pues tiene muchísimos problemas, porque se pueden dar cuenta, por ejemplo, tan sencillo con recibir la comunión en la mano, pues qué problema se vuelve, ¿verdad? Y no debería, pero ahí es donde tenemos toda esa resistencia, ¿verdad? Entonces, tenemos que fijarnos en esa contraposición de lo doctrinal frente a lo pastoral. ¿Qué es lo que nos da la doctrina? Pues hay una doctrina, acuérdense ustedes que la doctrina sale de la teología, o sea, sale de la Biblia.
Por eso estudiamos teología bíblica, porque la doctrina cristiana no se la sacó nadie de la manga, ¿verdad? Por eso, en esa doctrina vamos a ver características inmutables. Aquí lo tienen ustedes. La doctrina es inmutable. ¿Por qué? Porque viene de la palabra de Dios, porque viene de una reflexión del magisterio, no solo de Vaticano II, sino que viene desde Nicea, cómo se va ido desarrollando la cristología, cómo los padres de la iglesia. Ahí es donde entra en esa doctrina la reflexión de los pastores, padres de la iglesia, padres apostólicos. Cuando ustedes oyen San Irineo, San Atanasio, San Agustín, fueron personas antes de Nicea, cristianos, con procesos de razonamiento y con su contexto cultural de la época, pero en un proceso de encuentro, ¿verdad? De encontrar justamente esa doctrina que muchas veces se rechaza porque no se comprende. Entonces, la doctrina, por salir de la palabra de Dios, por ser reflexionada a través de los siglos por el magisterio, pues tiene una raíz inmutable, eterna. Es decir, si nosotros queremos modernizar la doctrina, no se puede. Sin embargo, se han hecho esfuerzos para hacer más atractiva la fe cristiana, pero se corre el riesgo de domesticar mucho, no solo la persona de Jesús, sino del cristianismo para hacerlo atractivo. Entonces, ojo con esto, que la doctrina es inmutable y eterna. ¿Por qué? Porque su raíz es bíblica. La Biblia pues tiene la palabra de Dios, eso contiene, ¿verdad? Obviamente que ya vimos cuando estudiamos teología bíblica que hay que interpretarla desde los distintos contextos. O sea, no cualquier cosa que diga en el texto va a ser doctrina, ¿verdad? Pero el mensaje en sí, sí es doctrina. Mientras que la pastoral es flexible. Y entonces aquí vamos a ver algo que lo mencioné hace un momentito. Justamente la comunión recibida en la mano. Allí está la flexibilidad, esa es una pastoral, donde se busca el bien de todos, no solo de unos. Y entonces aquí es donde la gente se pierde, porque piensa que es que como eso no era así antes y que entonces que mi boca, que la mano es sucia, que no. Entonces, si ustedes fueron a misa hoy y se dan cuenta de la oración de David, y David dice, ¿quién soy yo? Soy indigno. Y estamos hablando del rey, y estamos hablando del ungido. Y estamos A ver, hablando... Betsaida, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. ¿En qué se confunde la gente? Porque no entendí. En que la gente confunde lo pastoral con lo doctrinal. Ok. Lo pastoral es flexible y puede cambiar por las circunstancias, porque tiene que ver con la historia, con los acontecimientos que estamos viviendo. Lo pastoral busca el bien de todos. Si hoy recibimos la comunión de la mano, no es por necesidad, es porque hay una pandemia. Entonces, hay flexibilidad en lo pastoral. Eso no es doctrinal. El ser indigno es, todo el ser humano es indigno de recibir al Señor, de ser Él, pues el templo de Dios. ¿Quién tiene la dignidad? Ya encontramos aquel centurión que dice, yo no soy digno que entres en mi casa. Encontramos hoy a David que dice, ¿quién soy yo para que tú me hagas una promesa a mí? Y no solo a mí, sino a mí, todavía a mi descendencia. Eso es lo doctrinal. Ahora, lo pastoral es lo que puede ir cambiando, es flexible. Esto es importante que lo entiendan. Quiero saber yo si lo han comprendido. Ahora sí me queda claro. Oh, Gracias. Muy bien, gracias. muy Sí, bien. está bien. Perfecto. Entonces, luego también luego lo doctrinal es abstracto, porque hemos dicho que es el misterio de Cristo. Ya dijimos en teología bíblica que el misterio es algo que nuestra mente y nuestra inteligencia no puede abarcar al 100%, pero
sí podemos podemos irnos introduciendo un poco como la experiencia que tiene Moisés con ese árbol que está en fuego, encendido en fuego, pero que no se consume. Es un misterio. Se acerca, pero no lo penetra, no lo comprende en su totalidad. Tiene que descalzarse en un sentido de humildad, porque no puede abarcarlo, pero sí puede acercarse. Entonces, la doctrina y el misterio es abstracto y teórico. Por eso en nuestros catecismos que sirvieron de la primera comunión, que ya vimos que eran del medioevo, ¿verdad? Eso lo vimos hace 8 días. Vimos que la teoría era, un dogma es algo que debes de aceptar aunque no lo puedas comprender. Es el misterio que debes de aceptar aunque no puedas comprender. Teórico. Ok. La pastoral es práctica. La pastoral tiene que ver con el acompañamiento, con el seguimiento. Y aquí, aunque nos duela mucho, la pastoral que funciona es justamente la de los movimientos cristianos que no son católicos. Porque estas personas insisten en el seguimiento de una gente, aunque les cierren la puerta, aunque les somaten la puerta en la cara, y en un momento hay necesidad en esa familia necesita escuchar algo, y ahí están ellos insistiendo, ¿verdad? Y les abren la puerta, entran y ahí estuvo. Ya hubo una migración del catolicismo al otro movimiento cristiano por este tema de lo práctico. Ahora, ¿por qué nosotros no hacemos eso? Bueno, nosotros en todo el medioevo no lo hicimos. Ellos cuando empezaron todo ese proceso protestante, pues empezaron a hacerlo. Entonces hasta el día de hoy lo siguen haciendo y les funciona. Luego, lo doctrinal, pues ya se dieron cuenta ustedes que la teología es una ciencia y que se aboca, se ayuda de otras ciencias, ¿verdad? Por ejemplo, para sacar la pastoral, no es solamente las circunstancias históricas, sino que tiene que ver las necesidades humanas, lo que dice la dogmática, lo que dice la cristología, en fin, se ayuda de todas esas ciencias para divulgarla, para transmitirla, para llevarla. Entonces, es muy importante que ustedes vean estas 3 diferencias que son la contraposición de lo que es la doctrina a lo que es la pastoral. Esto, cuando las personas no lo tienen claro, confunden una cosa con otra. Y ahí van a encontrar ustedes la raíz de muchas discusiones que no tienen sentido, porque parten de una no comprensión. ¿Vamos hasta ahí? Sí, muy Creo bien. que sí, creo que sí. Bueno. Entonces luego tenemos, ¿qué es lo específico de la teología pastoral? ¿Qué es exactamente lo que nosotros tenemos que señalar de esta teología? Bueno, en primer lugar, la pastoral no es cualquier pastor que se le ocurrió, así como las sectas, ¿verdad? Que yo no estoy de acuerdo con lo que dijo aquel y entonces yo abro mi iglesita en la casa que se llama Jericó y empiezo a dar vueltas y vueltas para que se caigan los muros y esto es. No. Aquí la teología pastoral parte de un ámbito que es de estudios teológicos y por lo tanto bíblicos, ¿verdad? Estos estudios pues es como lo que tuvimos el año pasado, lo fuimos viendo por distintas partes, fuimos viendo cómo la mariología sale de la Biblia, cómo la eclesiología, como la gracia, como tratado, o sea, cómo se ha ido desmembrando este razonamiento, esta ciencia teológica en distintas ramas, pero es la misma raíz y el mismo árbol que se va desarrollando para la comprensión. Era cuando decíamos en el colegio, el cuerpo humano se divide pero no está dividido, pues. O sea, era para la comprensión. Entonces, igual, en la pastoral, su ámbito, su ambiente,
su desarrollo está en la teología. ¿Ahí está comprendido eso? Ujú. ¿Sí? Sí, Sí. sí. Ujú. Lo que pasa es que yo no encuentro en el manual lo que estás poniendo, porque acuérdate que no puedo ver en grande la... Pero está en la sesión 1, en la primera hoja, Ah, bueno. donde dice teología pastoral y sus fundamentos bíblicos. Correcto, gracias. Está justamente en la parte de abajo, donde dice, especificando lo que la teología pastoral es, podemos señalar que tiene un ámbito, Último párrafo. sí, el último párrafo, un Ujú. ámbito teológico, Ujú. una referencia, o sea, ¿cuál es la referencia próxima? La iglesia, toda la concepción de la iglesia, y desde Vaticano II, acuérdense que la iglesia es un organismo vivo, es como el cuerpo. Se tomó justamente la referencia que hace Pablo, de que es un cuerpo humano cuya cabeza es Cristo. Entonces, esa es la referencia próxima de la pastoral. ¿Qué es la iglesia? ¿Verdad? Entonces, la iglesia es un organismo vivo, que si la uñita del dedo chiquito del pie está encarnada, le duele hasta la cabeza. O sea, por eso la pastoral. Tengo que desencarnar esa uñita. Por eso el hecho de no ser indiferente. Porque si le está doliendo, me tiene que doler a mí. Si no me está doliendo a mí, por eso tantas cosas que dice el Papa Francisco, no es tener lástima. Simplemente no es que lo estoy haciendo porque soy buena o porque esto, porque el otro. No, es que eso es ser iglesia. Dice Juan Pablo II, pertenecer a la iglesia, ser iglesia. Tal vez hoy dice, no signifique ni la persecución, aunque en algunos lados sí, ¿verdad? Pero tal vez en nosotros no. Pero sí es una conciencia muy clara de qué es lo que tengo y debo de hacer. No porque nadie me obligue, porque nadie me ha obligado a ser iglesia. Si yo quiero ser iglesia es porque hay algo que me llama la atención. Entonces dice, no va a ser la persecución, pero muchas veces sí va a ser que otros nos juzguen mal, ¿verdad? Ay, qué tonta, ¿por qué hace eso? Ay, pero qué barbaridad, eso no es la fe. Entonces dice, a veces será la marginación, la indiferencia, pues lo vimos con Jesús. En esta semana, pues hemos visto que cuando Él transmite su doctrina o su mensaje, pues le dicen, ¿verdad? Que es un enviado de Belcebú, ¿verdad? Entonces, ya ven ustedes, él desenrolla el rollo, se aplica lo que es, lo que va a ser su ministerio, y entonces, pues, la reacción de la gente. ¿Por qué la reacción de la gente? Si ustedes se fijaron, en la doctrina Jesús omite, en su mensaje, omite la venganza de Dios, porque el día de gracia no solo era el perdón de los pecados para los que querían tener ese perdón, pero a los que no, la venganza de Dios, que era la que decía Juan el Bautista, que viene la espada a quitar cabezas. Jesús omite eso. Y por omitir eso, entonces la gente reacciona. Fíjense qué parecido. Omitió parte de la doctrina del judaísmo. Y la gente lo quiere despeñar. Bueno, ok. Entonces, la referencia última es la fe de la iglesia. O sea, ¿cuál es la fe de la iglesia? Pues es que Jesús es la cabeza, que es el pastor y que nosotros somos su cuerpo, ¿verdad? Y que todo lo que él ha dicho es palabra de Dios, o sea, no es cualquier cosa. No lo dijo un filósofo, no lo dijo un visionario, es palabra de Dios. Esa es la fe de la iglesia. Y luego, ¿cuál es el objeto de la pastoral? Pues la acción, la praxis, la vida, la dinámica de la iglesia.
Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que hay dos campos de acción. Una acción en sí misma de la iglesia, ¿verdad? Y una en relaciones históricas. Entonces, en sí misma es el campo de la iglesia de lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Cómo es que la iglesia tiene que presentarse hoy? ¿Qué tiene que hacer la iglesia hoy? Y ahí tenemos al Papa que nos va orientando con sus distintas cartas, con sus distintas encíclicas, con cómo es el amor en la familia, cómo es, todos hermanos, bueno, ¿verdad? Ahí tenemos esas orientaciones. Pero luego, en relaciones históricas, porque no podemos ubicar, decir, todo lo que estuvo en el medioevo fue malo, todo fue fatal porque ya vimos que es, no, hubo muchas cosas y hace 8 días hablábamos la importancia de personajes que iban surgiendo, haciendo realidad esta praxis de la iglesia. Y pusimos de ejemplo a Francisco de Asís. Y fíjense, a veces el problema de esto, otra vez regresamos a nuestro curso del año pasado de teología bíblica, nos quedamos en la persona. Pues Francisco de Asís, su gran aporte, por decir así, su gran ejemplo, es abrirse a la gracia multidimensional del Espíritu y captar, pues, que la iglesia tenía que reconstruirse, y eso no significaba levantar aquellos muros de aquella iglesia que estaba caída, sino la iglesia, el evangelio, la pobreza, toda esa dimensión que se había perdido. Luego llega un Domingo de Guzmán, también otro elemento, el estudio, la formación. Luego llega un Ignacio de Loyola, pues el combate, una Teresa de Jesús, la reforma. Son personas que se abren a la acción del Espíritu y si algo debemos nosotros entender, no es quedarnos en las personas para pedirle, sino que si algo tenemos que pedir es la acción del Espíritu en nosotros para dar esos testimonios y para actuar como iglesia en el tiempo que nos corresponde. Y entonces el método que utiliza la pastoral es un análisis que va valorando las situaciones concretas, es un método de análisis. Y ese análisis es valorador. Perdón, Betsaida, en esto que tú dijiste anterior de la ubicación en la historia de la iglesia, eso también se aplica, por ejemplo, a lo pasado, digamos, errores de la iglesia, como lo que están ahora condenando de todos los sacerdotes y el abuso que hubo contra los niños y todo eso en el siglo pasado. Eso también él sería dentro del campo no positivo, sino que negativo. También cómo reacciona la iglesia ante esas denuncias. Claro, y ayer lo platicaba yo con un sacerdote y le decía, muchas veces pues la iglesia queriendo pues no provocar un escándalo y todo, porque de repente esa era su intención, pues lo que ha provocado fue algo que se volvió más grande y más grande y más grande. Esos son errores, ¿verdad? Grandes errores que no se supieron solucionar en su momento, pero que hoy sirven para ir pues dando otros pasos positivos. Por supuesto, no se puede evitar el gran daño que se ha ocasionado, el dolor, el sufrimiento, no se puede minimizar, ¿verdad? Y decir, bueno, es que como es que es un problema que también está en la familia, en la escuela, con los protestantes, o sea, no podemos, o sea, somos, la cabeza es Cristo, somos un pueblo pecador, somos pecadores, pero eso no es una justificación, porque estamos llamados a hacer las cosas un poquito mejor de lo que podemos, ¿verdad? Porque el modelo es Jesús, ¿verdad? Y a él seguimos. Entonces, ese es el tema de los campos que no nos tenemos que perder. Sí está toda esa parte oscura, está, pero nosotros no podemos quedarnos en la tiniebla. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz y nosotros tenemos que salir y con él pues ir dando pasos de avance y con nosotros, ahí viene el pastoreo, ¿verdad? Llevar a los demás.
no justificando, no minimizando, sino que dando la cara, pues. Las cosas, como decía el Evangelio hoy, salen a la luz. Si Él es la luz, va a ser la luz. Se van a salir, van a salir. Y entonces cuando sale, pues nosotros tenemos que dar la cara, aunque nos pongamos rojos de vergüenza, ¿verdad? Sí, así está. ¿Puedo hacerte un comentario referente a este error de la iglesia? Que Sí. por error